Veíamos en la anterior meditación del capítulo 6 de San Juan un testimonio revelador sobre la naturaleza y la misión de Jesucristo. Es un poco como el resumen de todo ese capítulo 6 que contemplamos a lo largo de estas 5 semanas del tiempo ordinario. Yo soy el pan de vida. Es como la gran revelación que San Juan quiere mostrar. Benedicto XVI explica la relación que tiene este pasaje, creo que alcanzamos a mencionarlo de pasada, con el inicio de la vida pública de Jesús, cuando las tentaciones en el desierto. La primera tentación es la de convertir las piedras en pan. Si conviertes las piedras en pan, le dice el diablo al Señor. Y aunque en ese caso se trataba de convertir esas piedras en un pan que calmaba el hambre física, la sensación fisiológica, aquí Jesucristo, sin embargo, nos enseña a pedir en el Sermón del Monte el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan de la vida eterna. Algunos ven así claramente, no. Cuando el Señor dice que pidamos el pan de cada día, no es la comida, sino el pan de la Eucaristía. Y entonces ahí entroncamos con la continuación de este capítulo 6 de San Juan, ya en los versículos 41 a 51. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. También se entiende que el contexto de este pasaje es la relación de Jesús con Moisés, como enseña muy bien el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en el que expone cómo los judíos esperaban ese profeta como anunciado por Moisés, significado por él. Y aquí lo vemos una vez más. Pues Moisés fue el profeta que dio al pueblo hebreo en el desierto pan, cada día bajaba del cielo maná y dio agua, salía de la roca. Y por eso mismo, cuando el Señor multiplica los panes y cuando habla del agua de la vida, la gente reacciona diciendo: este sí que es de verdad el profeta. O sea, este es el anunciado por Moisés. Y bueno, y querían pues hacerlo rey, y por eso el Señor les dice, se va para la montaña y manda a los apóstoles que se vayan, que se embarquen, porque pues no ha llegado la hora, ¿no? Se dan cuenta aquellos, sin embargo, de que tenían enfrente ese personaje que Moisés había anunciado, al que Dios pondría sus palabras en la boca. Recordemos que si bien Moisés hablaba cara a cara con Dios, como un hombre habla con su amigo, no pudo ver el rostro de Dios, sino solo su espalda. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento aparece eso, que el Señor le dice, bueno, me vas a ver mi gloria. Y entonces se esconde en una cueva y el Señor pasa. Entonces le ve pasar, pero el rostro no se lo ve, porque para ver la cara del Señor hace falta ser Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el prólogo de San Juan, muy al comienzo. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Pensemos también en la respuesta de la samaritana, aquella mujer que Jesús quería atraer. Ese verbo vamos a ver muy importante, y con un poco alrededor de él vamos a hacer nuestra oración. Aquella mujer de cuya fe Jesús tenía sed. Cuando el Señor le anunció, ¿se acuerdan? Es al comienzo del Evangelio de San Juan. El Señor le anunció que había venido a traer un agua que saltaba hasta la vida eterna. Ella respondió: dame de esa agua para que no tenga más sed. En cambio, las personas que escuchaban esta homilía del sábado de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, al día siguiente a la multiplicación de los panes y de los peces, respondieron de otra manera. El verbo que utiliza San Juan es murmuraban. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Bueno, ese verbo murmurar también tiene sus remembranzas del Antiguo Testamento. También de Moisés murmuraban, criticaban, hablaban mal. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Aquí comiendo este pan sin sustancia, lo mismo todos los días. En cambio ya teníamos todo tipo de variedad, ¿no? No se acordaban que habían sido esclavos. Ahora Jesús quedaba expuesto a un escepticismo idéntico. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? O sea, una vez más la gente se preguntaba
¿cómo podía ser el Mesías un hombre al que habían conocido de niño? Es una pues reacción lógica, ¿no? Pues, ¿de dónde acá le sale a este que ahora es disque milagroso y predicador? El Señor no entra en esa discusión, sino que los invita a elevar la mirada, a darse cuenta, a creer, que esa es una primera idea que lo veíamos mucho la semana pasada, la necesidad de la fe, creer que se están cumpliendo las profecías. No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Entonces es la palabra clave que mencionaba al comienzo, la atracción, la atracción divina. Cristo, el Padre que atrae, Cristo que atrae, también nosotros tenemos que ejercer esa atracción en cuanto a instrumentos de Dios con nuestros amigos. El Padre atrae al seguidor de su Hijo. Esta promesa, estamos en el capítulo 6, recordemos, se explicitará más adelante en el capítulo 12, el famoso Juan 12:32, cuando dice, cuando yo sea exaltado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando el Señor fuera levantado en la cruz, atraería como el imán a todos los seres humanos y a toda la creación. Es una promesa muy poderosa, de la cual tenemos una particular interpretación en la experiencia mística de San José María. Es como uno de los pasajes del Evangelio que él más ha glosado y que pues los estudiosos muestran que tuvo como una luz especial de Dios para entenderla. Dice en uno de sus apuntes íntimos, ante esas palabras que como que le resonaron fuertemente en su alma, en la Eucaristía además, después de la comunión, justo después de la fiesta en la fiesta de la Transfiguración, un 6 de agosto, hace poco fue el aniversario. Y entonces dice, comprendí, o sea, como la luz que le dio Dios fue para comprender que serían los hombres y mujeres de Dios quienes levantarán la cruz. ¿No? Porque dice, y yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Entonces la luz que le hizo Aarón, ¿cómo las atraigo? Serán los hombres y las mujeres de Dios los que levantarán la cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Ya glosaremos todo lo que hay detrás de estas palabras. Y luego culmina con una frase apoteósica. Y vi triunfar al Señor atrayendo así todas las cosas. Bueno, esa es una visión muy poderosa. Ya no son los judíos, ya no son los romanos, sino los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz. Tú y yo. ¿Cómo la levantaremos? Con las doctrinas de Cristo, con el estudio, con la teología, con el magisterio, sobre el pináculo de toda actividad humana, en la economía, en la filosofía, en las empresas, en la geografía, en la medicina, en la psicología, en la ingeniería, en todas las actividades humanas. Tiene que haber cristianos que pongan a Cristo en el pináculo, en la cumbre de aquella profesión. San Juan Pablo II glosaría este espíritu años más tarde, precisamente en la canonización de San José María, diciendo que la misión cristiana consiste en elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Y vi triunfar al Señor, continuó, atrayendo así todas las cosas. Es una luz muy grande, este triunfo de Dios, que lleva a un optimismo sobrenatural, a una visión de fe que nos tiene que caracterizar como cristianos. Estos días leía una cita, creo que de un papa, ¿no? Diciendo que un pesimista pues nunca concluirá nada. Claro, un optimista no solamente por digamos, por un carácter positivo, sino porque el verdadero optimismo se relaciona cristianamente con la esperanza, bueno, y con la fe. San Pablo, cuando habla de esas armas de la guerra, habla también de el yelmo de la salvación. Y la salvación quiere decir ese confiar en que Dios salva. Y por eso es como una protección. Me protege el yelmo, la parte más importante del cuerpo, que es la cabeza, me la protege porque me convence de que Dios triunfa. Vi triunfar al Señor, atrayendo así todas las cosas. Y entonces, como cristianos, tenemos que estar caracterizados por esa visión de fe.
tú, Señor, nos dices, como a Pedro en medio de la tormenta, soy yo, no temáis, yo he vencido al mundo. Por eso, nada de lo que pasa en la tierra nos quita la paz, aunque obviamente pues, nos lleva a trabajar más, pero sabemos que el Señor ya venció y va a triunfar finalmente. Desde luego el diablo aquí en la tierra mete la cola y enreda y hace cosas malas y hace que nosotros nos equivoquemos y que el mundo tenga pues cosas malas, ¿no? Que haya violencias, que haya injusticias, que haya daños contra la familia, contra la mujer, bueno, contra los jóvenes, contra los ancianos. Ese papel del mal que además hace mucho ruido. El bien no se nota tanto, pero es mucho más importante. No nos preocupemos cuando se levantan las olas, cuando la barca de Cristo parece que se hunde, cuando no pican los peces, todas esas figuras que aparecen en el Evangelio, cuando arrecian las contradicciones de adentro o de afuera. Tengamos esa convicción. Jesús sigue dirigiendo la nave. Esa nave que los padres de la iglesia siempre han visto que esa barca es una imagen del mundo, una imagen de la iglesia. Y Jesús es el capitán. Y Pedro le ayuda. Y el Señor dice, no temáis. También hablando de la iglesia en concreto dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo he triunfado, yo he vencido al mundo, no temáis. Y los santos que se meten en ese misterio y que están tan identificados con Dios pueden llegar a decir, yo vi triunfar al Señor. Para eso Dios también les permite esas visiones. Para que nosotros que no somos tan santos, pues al menos nos amparemos en ese testimonio de fe de los que nos han precedido. Y bueno, y ya que echemos por ahí por ese camino también y veamos nosotros triunfar al Señor y nos sepamos partícipes de una hermosísima guerra de paz y de amor. Soy yo, no temáis, yo he vencido al mundo. Jesús sigue dirigiendo la nave y nos indica desde la orilla a dónde hay que tirar las redes para seguir con la pesca milagrosa a lo largo de la historia. Yo he vencido al mundo. El Señor ha querido que nosotros, poniendo en alto su cruz, cooperemos con ese triunfo divino. Como veíamos al comienzo de este pasaje, pues el Señor podía, pues no sé, traer un trueno y que llovieran panes y peces del cielo, pero no, quiso que un peladito, un niño chiquito, jovencito, trajera dos peces y 5 panes. 5 panes y 2 peces y los pusiera ahí al servicio del Señor. Quería necesitar esa pequeña cooperación y con ella hizo un milagro pues portentoso. Yo he vencido al Señor, al mundo. Dios quiere que cooperemos con ese triunfo divino. Pidámosle a Jesús que nos aumente la fe. Volviendo a esa exégesis de San José María, en otra ocasión explicaría las consecuencias que esa atracción divina, yo desde la cruz atraeré todas las cosas y todas las gentes, tienen desde el punto de vista apostólico, desde el punto de vista eucarístico, es una visión muy eucarística también. Entonces concluía, y es un punto que escribe en una instrucción de 1934, Jesús nos urge, quiere que se le alce de nuevo, no en la cruz, sino en la gloria de todas las actividades humanas, para atraer a sí todas las cosas. Nos damos cuenta del valor del trabajo ordinario. Jesús nos apremia, nos urge. Quiere que lo alcemos en la gloria de todas las ocupaciones justas de los hombres y las mujeres de cada tiempo, en la familia, en la profesión, en las relaciones sociales. Mas, continúa San José María, para cumplir esta voluntad de nuestro Rey Cristo, es menester que tengáis mucha vida interior. O sea, no es tanto cuestión de triunfar humanamente, que también es importante, hacer rendir los talentos que el Señor nos ha dado, el que pueda ganar el premio Nobel, que se lo gane, y ponga a Cristo en la cumbre de ese premio Nobel. No hay que hallar una camiseta al día que lo vayan a entregar, ¿no? Pero se nota que es una persona coherente con su fe, que en sus papers, en sus publicaciones, pues ha hecho esa síntesis personal de la ciencia con la fe. Pero no es solamente ganarse el premio Nobel. Lo importante es ser personas muy unidas a Jesús. También es importante saber que si la religión, la práctica religiosa me aparta de hacer bien mi trabajo, quiere que no lo he entendido bien.
Dios quiere que yo trabaje muy bien y ejercite la cruz allí, en el ejercicio de ese trabajo profesional. Entonces, quizá más que vestirme con saco y ceniza, lo que me puedo hacer es, esta mañana hablábamos del deep work, ¿no? Pues trabajar bastante. Y, porque alguien me escribía de un texto que había leído en el que hablaba de, no sé, periodos de estudio de 3, 5 o 6 horas. Y les contaba que hay gente que se escandaliza cuando yo hablo de estudiar 6 horas seguidas. Y decía que no, que hay ambientes en que se está descubriendo la importancia de trabajar así. Bueno, un cristiano le puede decir, Señor, te ofrezco como penitencia trabajar 6 horas seguidas sin mirar ninguna notificación de WhatsApp, sin enterarme qué pasa en Twitter, apagando, que no me pite nada. ¿Puede una persona humana vivir en el siglo XXI 6 horas sin notificaciones? Pues sí. Y para muchos puede ser una gran penitencia, es decir, bueno, trabajar, no simplemente me voy a dedicar a leer un texto y a escribir y a hacer el resumen y a publicar y a hacer mi ensayo y pues para entregarlo, o voy a ver si me acabo este libro en estas 6 horas. Y eso puede ser una penitencia, pues le ofrezco a Dios ese sacrificio de no saber qué fue lo último que dijo pues la actriz o el futbolista de moda, lo cual tampoco es que pierda mucho, ¿no? Bueno, entonces, para cumplir esta voluntad de nuestro Rey Cristo, es menester que tengáis mucha vida interior. Es cuestión de fe. Yo soy el pan de vida, el Padre atrae a todos hacia Él. Es lo que venimos diciendo para los que llegaron tarde, como decía el fantasma en sus cómics. Jesús da la vida, resucita. Y la condición para lograrlo es que le dejemos enseñarnos, que seamos sus discípulos, almas de oración. Y el Señor continúa, está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. ¿Qué pasa? Que en el Antiguo Testamento Moisés dio pan, maná, pan, eso era como una arepa, decíamos, ¿no? Vaya al cielo la harina y hacía una masita, pan del cielo, ¿no? Pero en realidad en el Antiguo Testamento se decía, el verdadero pan que Moisés nos trajo es la palabra de Dios. Y de hecho se usa indistintamente el recibir la palabra como el masticar la palabra, el comer la palabra. Y aparecen algunos profetas que dicen, mastícate ese rollo. Y pues rollo en el sentido veterotestamentario, no en el de ahora de mal cuento, sino entonces cogían, porque entonces no había libros, sino pergaminos, y entonces algún profeta al Señor le pide que se coma el pergamino. Que pues comer una hoja de papel no es como muy agradable, pero y en el Apocalipsis también sale, si se acuerdan, ¿no? Que al principio me supo amargo, pero luego me supo dulce. Es una figura que está en la Biblia como comerse la palabra. Entonces cuando se habla de el pan que Moisés nos dio, se habla del maná, pero también se está hablando que nos dio sobre todo la Torá, nos dio el Pentateuco, nos dio los mandamientos, nos dio la revelación de Dios. Entonces Jesucristo está diciendo, yo soy ese pan. Bueno, Jesucristo, ya hemos dicho, tiene toda una enseñanza, los discursos, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, las parábolas, el discurso escatológico, el sermón misionero. Pero está como llevando al pueblo, lo está preparando, y por eso son 5 domingos en que vamos dándole vueltas distintas, a decir, pero ojo, esto es pan y palabra, son las dos cosas, no solo palabra. Yo soy pan de vida. Hacia allá intentáramos llegar en este rato. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Y entonces Jesús añade, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Una piedad que nos hace eficaces, que no se queda en nuestra propia transformación personal, sino que influye en los demás. O sea, que nos acercamos a Dios para que Él se sirva de nosotros y atraigamos a Dios a los demás. Él quiere que nosotros, sus discípulos, le traigamos más discípulos. Y eso lo nota uno en el Evangelio también. Los primeros, Juan y Andrés, después traen a Santiago y a Pedro, y luego el otro trae a un vecino, a Bartolomé, y así como por atracción también, por difusión, se va avanzando el mensaje, se va difundiendo de uno en uno, y por amistad va creciendo, y luego ya viene lo multitudinario. Porque la clave entonces del apostolado cristiano es la unión con Dios, mucho más que las capacidades humanas, el don de elocuencia,
es las personas que más apostolado hacen, las que más atraen gente a Dios, no son necesariamente las más elocuentes, son las más santas. Por eso, bueno, habrá que a veces tomar cursos de cómo hablar en público, o cómo no equivocarse mucho, o cómo hilar una idea, que también ayuda pues para poner todo eso al servicio de Dios. Pero lo más importante es cómo estar bien unido a Dios para de esa manera poder ser canal de la gracia y poder que el Señor se sirva de nosotros para llegar hasta la última alma que esté cercana a nuestra vida. El que atrae es el Padre, el que enseña es el Hijo, el que santifica es el Espíritu Santo. Cuando uno da dirección espiritual le dicen, en la dirección espiritual uno no es el modelo, gracias a Dios, el modelo es Jesucristo, ni tampoco es el modelador es el Espíritu Santo, uno es un instrumento. Claro, es muy importante estar sintonizado, ¿no? y unido al Espíritu Santo, pues para poder ser mejor instrumento, para transmitir mejor el mensaje, ¿no? Como un televisor o un aparato que si está bien conectado y todo funciona bien, pues es un buen mediador. Pero si el cable no está bien conectado, empiezan los problemas y las rayitas y no se oye bien. Bueno, que nosotros no somos más que instrumentos en las manos de Dios. La causa primera es el Señor. Y por eso es tan importante entrar por ese camino de la vida interior. Y continuamos con el texto de San José María. Mas para cumplir esta voluntad de nuestro Rey Cristo, es menester que tengáis mucha vida interior, ser almas de Eucaristía, viriles, almas de oración. Viriles, entendemos, ¿no? Varones, pero no es en ese sentido al que se refiere en este caso, sino el viril es un instrumento que se usa para sostener la hostia en la custodia. Cuando uno expone al Señor en el Santísimo Sacramento en la custodia, entonces uno le pone la hostia en ese aparatico que es el que la sostiene. Entonces son un poco como viriles, como personas que van llevando a Cristo. Si uno está en gracia y ha comulgado, me acuerdo mucho ahora de Elizabeth Anscombe, una famosa filósofa católica ella, que le estuvo dando catequesis a su niño, hablando de la Eucaristía, que cuando uno comulga recibe a Dios y que Dios queda en el alma. Y entonces, pues bueno, se fueron para misa ella con su esposo Peter Gig. Y entonces cuando llegaron, pues el niño salió y le abrazó, le dio un beso como siempre y se puso de rodillas. ¿Y qué le pasa? Y entonces dijo, no, estoy adorando a Dios porque viene en tu cuerpo. Había entendido bien, eran niños hijos de filósofos muy inteligentes. Entonces, pero sobre todo muy, muy creyentes, habían entendido el mensaje, ¿no? Si tú tienes a Dios, si vienes de misa, de comulgar, Dios está ahí en ti, y entonces yo lo adoro, pues eres un sagrario, pues viviente. Pues nosotros tendríamos que ser así, almas de Eucaristía, viriles, almas de oración. Bueno, Jesús se quiere servir de nosotros para atraer. Yo cuando sea exaltado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Y cómo es exaltado sobre la tierra? En la cruz. Jesús muere en la cruz y ahí lo atrae todo, porque ahí perdona todo, justifica todo, salva todo, reconcilia todo con el Padre, crea de nuevo el mundo y el hombre. Y ese sacrificio de la cruz se perpetúa en el sacramento de la Eucaristía. Por eso esa relación que tienen estas palabras con el sacramento del altar. En la Santa Misa se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Ser almas de Eucaristía es también al mismo tiempo ser almas de cruz, personas que aman la penitencia, el sacrificio. Y para nosotros ayudarle a Cristo a atraer al mundo hacia Él, tenemos que estar íntimamente unidos a la Eucaristía, íntimamente unidos a la cruz. Y por eso en la Eucaristía tenemos esas dos mesas que decíamos la vez pasada. El Señor atrae desde la mesa de la palabra y desde la mesa de la Eucaristía. Nos da el alimento de la palabra y nos da el alimento de la Eucaristía. Nos hace almas de vida de oración, nos transmite su palabra en la oración, que es de lo que se trata la oración, de escuchar la voluntad de Dios, y se nos entrega Él mismo con su cuerpo y con su sangre en la comunión.
Esa liturgia de la palabra debe iluminar nuestra propia vida, nuestra oración diaria. ¿Qué me quieres decir, Señor, con la liturgia de la palabra de hoy? Es un muy buen tema. ¿De qué hablo con Dios en la oración? Pues un tema muy bueno es, ¿qué dice el Evangelio de la misa de hoy? No, pues que las vírgenes necias y las prudentes. No, que el que pierde la vida la entregará. ¿Y eso cómo me lo aplico hoy? Esto es de lo que Dios quiere que hable con él hoy. Bueno, no falta el que lo mira al azar, a ver qué dices, qué me quieres decir, Señor. Y a veces el Señor lo dice muy fuertemente. Creo que es Unamuno el que una vez, vamos a ver qué dice. Entonces abrió, estaba planteándose qué quería Dios de él, cuál era su vocación. Y entonces abrió y decía algo así como, el que pierda su vida la ganará, y el que gane su vida la perderá. Y uy, no, esto fue puro azar, ¿no? Entonces no vale. Entonces vuelve a abrir, y entonces abrió otra parte y dice, ya os lo he dicho, ¿por qué sois tan necios? Entonces, bueno, pues no necesariamente hay que hacerla así, ¿no? Pero uno puede decir, ven, vamos a meditar hoy sobre la alegría, bueno, voy a meditar sobre la cruz, voy a meditar sobre la Eucaristía. Pero tener en cuenta que ser viriles, ser almas de oración, personas que tienen el Evangelio grabado en su vida, que es el tema de su corazón. Hoy leía un texto de un sacerdote que canta además, ¿no? Y se ve que hace un gran apostolado con eso. Obviamente hay que contextualizarlo bien, pero decía que hay mucha gente que no ha oído hablar sobre Jesús y que no sabe qué dice Jesús, y que entonces son los que después en lo único que van es, ¿esto es pecado o no es pecado? O sea, la vida cristiana es simplemente pecado o no es pecado, salvación, infierno. Y dice, no, la vida cristiana es amar a Jesús, escuchar, conocer su palabra, recibirlo en la Eucaristía, pedirle perdón en la confesión. Es un trato íntimo, personal. O sea, que no es una religión del libro, como, no sé, el Islam, que es la religión del Corán, o el mismo judaísmo, que es la religión de la Torá. Los cristianos no seguimos un libro, no seguimos unas palabras, seguimos una persona, y una persona viva, Jesucristo. Por eso tenemos que ser viriles, almas de oración, estar muy unidos al Señor, ser otros Cristos, tratarlo tanto, que es lo que pasa con los santos, que son otros Cristos, ¿no? Por ahí está en estos días una película de San Pablo o así, ese hombre como terminó crucificado entre comillas, ¿no? Padeció tanto, uno mira todo lo que él sufrió, o bueno, San Pedro murió con la misma muerte de Jesús, tanto que dijo, no, pues mejor me pongan la cruz al revés, como porque no soy digno de tener la misma cruz del Señor. Es menester que tengáis mucha vida interior, que seáis almas de Eucaristía, viriles, almas de oración, haciendo que se repita muchas veces por quienes os tratan en el ejercicio de vuestras profesiones y en vuestra actuación social, aquel comentario de Cleofás y de su compañero de Emaús. ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino? ¿Se acuerdan de la escena de Emaús? Ya Jesús resucitado. Van dos discípulos fracasados por la vida, Cleofás y su compañero, otro apóstol que no sabemos el nombre, y van por allá ya camino de regreso a su tierra, 12 kilómetros lejano, y entonces pues, se les aparece un caminante más que sale de Jerusalén, y buenas, ¿qué va? ¿Cómo va? Tal. ¿Y de qué hablan? Y entonces dice, pues, no, aquí de Jesús de Nazaret. Ah, sí, ¿qué es eso? Y entonces, pues, usted no ha oído hablar de Jesús de Nazaret, es el único que no ha oído hablar. Y entonces le empiezan a contar, no, pues, un hombre que lo mataron hace ya 3 días. Nosotros éramos seguidores de él, creíamos que iba a salvar a la nación, pero bueno, ya han pasado 3 días y no, lástima, con lo buena que era la historia y parecía como él. Y entonces él, uy, pero usted como tardos, ¿no? Y necios de corazón. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Isaías, ¿qué decía? Y entonces empezó a tirar de la lengua y bueno, en otro momento podemos meditar sobre eso. Les dio un curso de exégesis bíblica de 2 horas, buenísimo, ¿no? Con el mismo Señor. Entonces al final ya cuando, bueno, hasta luego que yo sigo derecho. Y entonces, no, quédese con nosotros, que ya está atardeciendo, lo invitamos aquí a un pancito. Y entonces, al partir el pan, vieron que era Jesús. Y entonces San Juan Pablo II, que es tan santo, dice, y desapareció de su vista. Dice, desapareció de su vista el Jesús caminante, pero se quedó en el pan. Entonces se fue también una misa de domingo. Liturgia de la palabra, caminando hacia Emaús, y liturgia de la Eucaristía ahí en
en la mesa del pan. Y entonces ellos después hablando, pues salieron corriendo de regreso a Jerusalén a contarles que habían visto resucitado a Jesús, a anunciar que habían visto con sus ojos que Cristo resucitó, que esa es la vocación del cristiano. Pero lo que comentan entre ellos es, ¿no es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino? Y entonces San José María nos dice que esa es nuestra misión de cristianos, que quienes nos tratan en el ejercicio de nuestras profesiones y en nuestra actuación social puedan decir ese comentario al hablar con nosotros. Esta persona me da paz, esta persona me da alegría, esta persona hace que arda mi corazón de sencillez, de amor, de ilusión, de esperanza, de optimismo. Esta persona me acerca a Dios. Pero se nos acabó el tiempo, podríamos hablar de muchas otras más cosas, porque es un evangelio muy rico, pero acudamos a la Virgen Santísima, pidiéndole, ella que es mujer eucarística, dice Juan Pablo II, refiriéndose a ella, uno de los piropos más bonitos que hay para hablar de María, pues le decimos a ella que nos alcance la gracia de lo que hemos hablado y de ser almas de oración, que nos aumente nuestra fe, específicamente la fe en el sacramento de la Eucaristía. De esa manera se harán realidad en nuestra vida las palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Quien me come vivirá por mí.